Conocer los 11 principios del lavado de cerebro social, de Goebbels, usados durante el Tercer Reich de la Alemania nazi, nos ayuda a defendernos de las manipulaciones políticas en nuestros días, puesto que el poder, siempre que puede, abusa. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Este principio se basa en el hecho de que las ideas y los mensajes complejos son difíciles de comprender y requieren del análisis y el raciocinio, mientras que las ideas y mensajes simples ayudaban a penetrar con más facilidad en las mentes de la masa y a agrupar a todos los enemigos en un único objetivo. Esta simplificación facilitaba que el público asociara a un colectivo con una amenaza. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. En primer lugar, se identifican o señalan a diferentes grupos, individuos o elementos que se consideran adversarios o amenazas desde la perspectiva del mensaje propagandístico. Estos pueden ser grupos étnicos, políticos, religiosos, culturales o cualquier otro tipo de categoría que se quiera destacar. Luego, se agrupan a estos adversarios bajo una categoría única o se atribuyen sus acciones o características negativas a un individuo o un grupo específico. Esto simplifica la narrativa y crea una imagen de que todos estos adversarios comparten las mismas cualidades negativas. El paso crucial en este principio es la creación de una suma individualizada. Esto implica tratar a todos los adversarios como si fueran parte de una entidad única y hostil. Se exageran sus acciones negativas y se presentan como una amenaza unificada, lo que a menudo lleva a la demonización de todo el grupo. El término contagio se refiere a la idea de que las cualidades negativas o las acciones de un individuo o grupo se transmiten a todos los demás que han sido agrupados bajo esa categoría. Por lo tanto, cualquier acción negativa atribuida a uno de los adversarios se asocia automáticamente a todos los demás, sin importar si es cierto o no. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Consiste en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo a un ataque con otro ataque. Además, en caso de que no se pueda negar las malas noticias, se busca distraer la atención inventando otras noticias o argumentos que desvíen el foco de atención. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Esta estrategia se utiliza con el objetivo de llamar la atención, generar miedo o indignación en la ciudadanía e influir en la opinión pública. El primer paso en la aplicación de este principio es encontrar o crear una anécdota, incidente o evento amenazante. Una vez que se tiene esta anécdota, se procede a exagerar y magnificar todos sus aspectos. La anécdota ahora se presenta como una amenaza grave o una crisis inminente que requiere atención inmediata. Se enfatiza su peligrosidad y se insta a la ciudadanía a preocuparse por ella. Para hacer que la exageración sea aún más efectiva, se construyen narrativas convincentes en torno a la anécdota amplificada, incluyendo testimonios emotivos, ejemplos extremos y escenarios catastróficos que refuercen la idea de que la amenaza es real y urgente. Al exagerar y desfigurar la anécdota, se busca generar reacciones emocionales en la audiencia, como miedo, enojo o indignación. Estas emociones pueden ser poderosas motivadoras para la acción y la adhesión a una determinada perspectiva o causa. Finalmente, detrás de la exageración y la desfiguración subyace una agenda o motivo, como promover una ideología en el caso de los nazis. La estrategia busca movilizar a la ciudadanía hacia un objetivo específico aprovechando la atención y la emoción generadas por la amenaza exagerada. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, además, tienen gran facilidad para olvidar. Se utiliza un lenguaje claro y sencillo, evitando jerga técnica o términos especializados que puedan resultar confusos. La estrategia busca minimizar el esfuerzo mental que el público debe realizar para comprender el mensaje para que se acepte sin pensar. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene la famosa noción de que si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad.
En lugar de difundir una amplia gama de ideas o mensajes, la propaganda nazi se centraba en un número limitado de temas clave, como la superioridad de la raza aria o la amenaza de los enemigos del Reich. Estos temas se simplificaban para que fueran fáciles de entender y recordar. Los nazis repetían incansablemente estos mensajes en diversos medios de comunicación, como periódicos, radio, películas y discursos. La repetición constante tenía como objetivo que los mensajes se arraigaran en la mente de la población y se convirtieran en creencias arraigadas. También se esforzaban por suprimir cualquier forma de disidencia o crítica. La censura y la represión eran utilizadas para asegurar que solo se escucharan y vieran los mensajes que el régimen quería difundir. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Al mantener el flujo constante de información, la propaganda nazi tenía más probabilidades de controlar la narrativa pública y evitar que se plantearan preguntas incómodas o se profundizara en temas desfavorables para el régimen. Principio de la verosimilitud. Consiste en construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias, con el propósito de hacer que las afirmaciones parezcan verosímiles o creíbles ante la audiencia. Esta técnica se utiliza para crear una apariencia de validez en los argumentos presentados, incluso cuando la información en sí puede ser engañosa o no está respaldada por pruebas sólidas. Los globos sondas son declaraciones o informaciones que se lanzan como pruebas preliminares o sin confirmación sólida. Estas afirmaciones se difunden con la intención de medir la reacción del público o del adversario antes de comprometerse por completo con una narrativa específica. Si la reacción es favorable, la propaganda puede avanzar con la narrativa; si no lo es, pueden cambiar de rumbo o ajustar su enfoque. La estrategia de verosimilitud puede crear ambigüedad y confusión en la mente del público, ya que las afirmaciones pueden parecer plausibles a primera vista, pero carecer de pruebas sólidas o contexto completo. Esto dificulta que el público forme opiniones firmes o cuestione la información presentada, como por ejemplo sucede hoy día con la teoría del género inventada y desarrollada por el feminismo. Principio de la silenciación. Consiste en acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Los nazis no solo eliminaban la información incómoda, sino que también distorsionaban la verdad para adaptarla a su narrativa. Esto se hacía a través de la manipulación de los hechos y la promoción de teorías conspirativas que favorecieran al régimen. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Esto puede incluir mitos nacionales, prejuicios culturales, temores, aspiraciones y otros aspectos de la psicología colectiva. Una vez identificados estos elementos preexistentes, la propaganda adapta su mensaje de manera que se conecte de manera efectiva con la audiencia. Los mensajes y argumentos se diseñan de manera que sean coherentes con las creencias y valores existentes, y se presentan de manera que parezcan una extensión natural de lo que la audiencia ya cree o desea. Al mismo tiempo tratan de generar emociones y actitudes específicas en la audiencia. Para ello, se utilizan técnicas persuasivas que apelan a las emociones humanas básicas, como el miedo, la esperanza, la dignidad, la libertad, etc., para influir en las actitudes y comportamientos de las personas. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Antes de continuar, quiero que sepáis dos cosas. Si le dais al like me ayudáis un montón y os lo agradeceré con más vídeos. Y la otra es que en este canal trabajamos por y para los hombres, así que suscríbete, porque te interesa lo que viene. Sigamos. El principio de unanimidad se basa en la idea de que las personas tienen una tendencia natural a conformarse con la opinión o el comportamiento predominante de la sociedad, lo que se conoce como la presión de la mayoría. Esto puede hacerse de diversas maneras, como destacar testimonios o ejemplos de personas que apoyan la idea, utilizar encuestas sesgadas o afirmaciones exageradas para dar la impresión de que todos piensan de esta manera. Minimizar o desacreditar las voces disidentes o contrarias a la idea que están promoviendo es vital, de manera que la censura de información crítica, la deslegitimación de opositores o la creación de narrativas que pinten a los críticos como una minoría radical son estrategias incluidas en este principio. La estrategia de la unanimidad se aprovecha de la tendencia de las personas a querer encajar y conformarse con la mayoría.
Y a medida que más personas adoptan esta norma percibida, se vuelve más difícil para otros resistirse, lo que refuerza aún más la idea de unanimidad. Me da la sensación de que no soy el único que encuentra similitudes con la ideología de género y el feminismo que opera actualmente, por eso voy a pedirle a la inteligencia artificial que desarrolle una realidad, entre comillas, ficticia, que exponga cómo aplicaría estos principios un régimen feminista en la actualidad. Bueno, ya lo he hecho, y os invito a verlo en el siguiente vídeo, no os lo perdáis.